tiene más riesgo al quitársela que al nunca haberla usado. Pues vean el grave problema. Es decir, que suspenderle la aspirina a un paciente con enfermedad coronaria, que puede que incluso nosotros no lo sepamos que la tiene, es gravísimo. Pero al otro lado de la balanza es, bueno, ¿y qué pasa si se la dejamos? ¿Sangran más? Entonces, en esta revisión sistemática, que es bastante conocida, también ellos evaluaron no solo si sangraban más, sino qué pasaba en cada momento, o sea, cuántos días pasaban entre la suspensión y el problema. Y ellos se dieron cuenta que para un síndrome coronario agudo el promedio eran 8 días. Entonces, más drama aún, porque a los pacientes se les suspende la aspirina 7 días antes. Es decir, que justo cuando se están operando es cuando más riesgo tienen. Bueno, con el problema de los eventos cerebrovasculares, ya la cosa nos da un poquito más de tiempo, son 14 días, y para los eventos vasculares periféricos son 24 días. El problema de los síndromes coronarios agudos son bastantes. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Fue evaluar, además de eso, evaluaron si sangraban más o no sangraban más. Entonces, en estudios de anestesiología, de anestesia regional, de peridural, de subaracnoidea, se dieron cuenta que no hay mayor incidencia de hematoma, que es básicamente lo mismo que dice la ADRA, no hay problema. En dermatología hay un aumento leve. Acá pongo un aumento leve porque lo que se dice es que más o menos aumenta en 2.5 veces el riesgo de sangrado. Pero si estamos en la resección de un nebus que normalmente sangra 20, entonces ahora sangrará 50. Que habitualmente eso no tiene ningún problema para los pacientes. En gastroenterología no hay ninguna diferencia. El paciente puede ser llevado a una endoscopia sin absolutamente ningún problema. En oftalmología, cirugía de cámara anterior, cámara posterior, retina, retinólogos conocidos nuestros que operan con aspirina, pacientes tomando aspirina sin ningún problema, porque de hecho los pacientes de retina son de los de bastantes factores de riesgo. En ortopedia, reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, tampoco hay problema. No aumenta el sangrado de una manera significativa. En amigdalectomía, si hay un aumento considerable, necesitan más transfusión, pero no sabe uno de dónde sacan eso un paciente que toma aspirina por encima de los 65 años con enfermedad coronaria y lleva una amigdalectomía. Eso no es tan frecuente, bueno, afortunadamente. Pero aquí es donde las cosas pues se ve como dramático, y es que en urología y especialmente en cirugía de próstata sí aumenta, y eso es un grave problema. Pero aparte de urología y de cirugía de amígdalas no hay ningún problema, y en cirugía vascular tampoco, no hay ningún aumento considerable del sangrado, y en otro tipo de procedimientos tampoco hay problema, incluyen herniorragias, varices, no hay ningún problema. Pero antes lo que habíamos hecho era coger una cantidad de partes y ensamblar lo que queríamos hacer, pero pues todo cambió hace 2 meses cuando publicaron este experimento, que pues definitivamente nos cambió la comprensión del fenómeno. Entonces aquí lo que vimos es un diseño experimental muy bien realizado, donde se incluyeron 220 pacientes, y lo que hicieron fue que a un grupo, a los que estaban asignados aspirina, que fueron 109 pacientes, les iniciaron, si venían tomando, se la continuaron, y les dieron, y los que no les dieron aspirina, desde 10 días antes. Y al otro grupo les dieron una tabletica, pero de placebo. Entonces ellos no sabían qué estaban tomando, los médicos tampoco. Los hicieron la cirugía, los siguieron, y al final los analizaron a todos y encontraron cosas bastante interesantes. El grave problema que tiene el estudio fue que lo pararon antes de tiempo. Eso es un problema metodológico bastante serio. Pero ellos, aunque pues eso no le quita seriedad al problema,
pero ellos explican que fue que los anestesiólogos y los cirujanos se negaron a incluir a los pacientes más en el estudio, por una sencilla razón, y es que en donde ellos trabajan es norma que los pacientes sigan con aspirina. Entonces ellos ya no están dispuestos a aleatorizarlo a un estudio donde tenían un 50% de probabilidad de que quedaran sin aspirina. Entonces nadie quiso meter más pacientes, entonces les tocó parar ahí. Entonces, pues desafortunadamente tiene ese problema, pero los resultados se pueden analizar. Pues aquí en esa tabla, terrible, pero extraímos aquí los más importantes, y es que los eventos cardíacos mayores en el grupo de aspirina alcanzaron el 2%. Estos son pacientes de prevención secundaria, y los de placebo 9%. Es decir, que la diferencia es significativa, con un riesgo relativo de 0,20, es decir, una reducción del 80%, con un número necesario a tratar de 14 pacientes, es decir, que por cada 14 pacientes que yo les dejo la aspirina, que tranquilamente en un sitio de referencia puede llegar a ser la valoración preanestésica, una consulta preanestésica, una jornada de valoración, pero tranquilamente en sitios del seguro social, donde hay mucho paciente mayor, de los 18 que uno ve, a 14 le quita aspirina. Es decir, que si uno se abstiene de quitársela a esos pacientes de prevención secundaria, es posible que esté salvando a un paciente de tener un evento cardíaco mayor. Esto fue lo más importante del estudio. La mortalidad a 30 días, bueno, aquí la cosa ya no fue tan diferente, pero es posible que esto sea un problema por no tener todos los pacientes que tenían presupuestado tener. Y vean el sangrado, el promedio en un grupo 300, en cambio en el otro también no sangraron. La reoperación por sangrado, aunque esto no fue significativo, se reoperaron 2 pacientes en el grupo de aspirina, mientras que en placebo no. Pero cuando uno lee con detenimiento el artículo, los 2 casos que reoperaron eran prostatectomía. Es decir, que todas las cosas que habíamos intuido con los estudios anteriores resultaron ser ciertas. Y de hecho uno dice, no, pues terrible, porque este estudio pues hasta ahora sale, entonces pues hemos hecho muchas cosas, porque pues este estudio pues salió hasta ahora, pero vean ustedes que en el año 2001 se publicó este árbol de decisiones donde dijeron, bueno, ¿qué es mejor? ¿Suspender o no suspender la aspirina teniendo en cuenta el riesgo de infarto o el riesgo de sangrado? Desde hace 9 años. Y ellos determinaron, sacaron esta gráfica que es muy interesante, donde aquí está el riesgo de sangrado, acá va del 1% al 20%, y aquí va el riesgo de infarto del 1 al 10%. Entonces lo que ellos hacen es decir, vean, si el paciente cae en esta parte negra, debe seguir con aspirina, es lo mejor. Pero si el riesgo de sangrado es muy alto y el riesgo de infarto es muy bajito, es mejor que le quite la aspirina. Pero vean que de entrada uno mira y la mayor parte de la gráfica es negra. Es decir, en la mayoría de los casos de prevención secundaria uno debería dejar la aspirina. Entonces esto es básicamente lo que ya llevado a la práctica propone este doctor de apellido Chazot, francés, que lo ha publicado ya en varias ocasiones. Pues básicamente esto es una adaptación y traducción para lo que estamos haciendo hoy. Entonces, para los pacientes que están tomando aspirina, lo principal es que hay que definir, ¿es prevención primaria o es prevención secundaria? Si es prevención primaria, quítese, no hay ningún problema, y de hecho recomiendan al paciente que la suspenda y que después de la cirugía no la vuelva a usar.